En los últimos tiempos se han propuesto medidas igualitaristas bastante extrañas, como una renta básica universal consistente en una cantidad de dinero igual para todos, que todos recibirían, por muy ricos que fueran, ignorando que los precios se ajustarían a la nueva situación y que, por lo tanto, nada cambiaría. Y que si la iniciativa consistiera en que el Estado suministrara la cantidad necesaria para alcanzar el monto de renta a aquellos que no tuvieran los ingresos suficientes, muy pocos trabajarían. Lo cual no tendría nada de malo, si se dijera desde el principio que el objetivo no es la mera e imposible igualdad económica, sino la abolición del trabajo, la vieja meta de tantos anarquistas y socialistas que ponían sus miras en el trabajo robotizado mucho antes de que existiera la palabra. También es algo extraña la gratuidad de los libros de texto en la educación primaria para todas las clases sociales, no tanto por la medida en sí, sino por la variedad e inutilidad de los libros que perpetúan un negocio procedente de los tiempos del franquismo. Es evidente que es una medida que no beneficia a los alumnos ni a sus familias, sino a los editores y libreros, que, ciertamente, con el sistema educativo vigente, que hace odiar los libros para toda la vida, pocas oportunidades más tendrán de hacer alguna venta. Este espíritu igualitarista que nos inunda hace que no tenga nada de sorprendente la propuesta de la extensión de las becas de estudios a las familias con unos ingresos de 100.000 euros anuales, cuando se reúnan los méritos necesarios. Tampoco es sorprendente que los mismos que defendían o defienden las medidas hasta ahora comentadas se revuelvan como una fiera furiosa ante lo que entienden no como una medida igualitaria, porque no se daría a todos, sino como un premio, justo en el momento en el que la palabra de orden es disparar contra la noción de meritocracia. Desde luego, el Estado gasta el dinero en cosas mucho más insensatas que en premiar a buenos estudiantes ricos. Recordemos lo que se nos dice en Los Simpsons. El tío Sam necesita gastar los dólares de nuestros impuestos en cosas esenciales. Programas antitabaco, programas pro-tabaco, matar asnos salvajes e Israel. Igualmente, nosotros gastamos el dinero en la alianza de civilizaciones con Turquía, que acabó armando al Estado Islámico, en negocios con Qatar que financian al Estado Islámico y a los talibanes, en subvencionar partidos proetarras, pequeños partidos proetarras. Tampoco son la voz de una inmensa mayoría. Los convertimos en grandes gracias a nuestras subvenciones y en sueldos públicos de asesores y cargos de confianza que se diluyen, como los de los cargos electos, entre las manos de proxenetas y narcotraficantes. El problema no es ese, sino otros dos. El problema no es el dinero ante repartir las becas. Efectivamente, aquí vemos muchos problemas, pero en lo que nos ocupa no es esto el problema. Estos dos problemas analizados serían estos. El primero, lo difícil que resulta definir lo que es un buen estudiante, que sería merecedor de una beca, de un premio. Se llama buen estudiante al que se adapta al medio. Es una noción puramente darwinista. Y si el medio es malo, difícilmente podríamos dar el calificativo de bueno a este estudiante más apto. Un buen estudiante en el Tercer Reich, por ejemplo, es el que es racista, cree en la violencia y en la fuerza, porque la distinción soreliana es como la de izquierda y derecha, arriba y abajo, depende del espectador. Incluso sí, arriba y abajo, esta imagen aportada por Mariano Azuela. El arriba y el abajo cambian con una facilidad pasmosa, y si no, que se lo digan a Pedro I el Cruel en Montiel. Un buen estudiante nazi es el que cree en la violencia y denuncia a sus padres. Modelos de este buen estudiante los encontramos en Jugend ohne Gott de Eugen von Horvath y en Education for Death, The Making of the Nazi de Gregor Zima, sobre el que Walt Disney
produjo una película con el mismo título, dirigida por Clyde Geronimi. Un buen estudiante durante la gran revolución cultural proletaria es el que se sabe de memoria el libro rojo, canta canciones sobre la gran revolución cultural proletaria, pega a sus profesores y denuncia a sus padres. Esto es un clásico, hay una tradición pedagógica en ese sentido bastante sólida. Un buen estudiante en la China clásica, no en la maoísta, sería el que practicara el tiro con arco con la misma frecuencia que nuestros alumnos practican con esa flauta de pico que llaman dulce pero que rara vez lo es. Ya es una pésima idea poner en sus manos este instrumento. Imaginemos un arco con una aljaba repleta. Un buen estudiante en el Tíbet estudiaría prácticas tántricas, lógica y arquitectura. Un buen estudiante árabe antiguo, de la Jahiliya, o clásico, del periodo islámico, aprendería a improvisar versos métricamente perfectos. Un buen estudiante franquista aprendería secuencias de nombres como Eo, Tambre, Ulla, Miño y Sil, sin poder imaginarse siquiera lo que hay por allí, o Sisenando, Chintila, Tulga, Chindasvinto, sin conocerlos por la pinta ni saber de qué palo iban. Un buen estudiante de una sociedad supermachista, como las de Papúa Nueva Guinea, aprendería a ajustarse bien una calabaza muy larga en el pene, en tanto que una buena estudiante de Papúa Nueva Guinea, de las tribus supermachistas de Papúa Nueva Guinea, aprendería a hacer absolutamente todo lo demás en esta vida, porque los hombres no harían nada más que lo de la calabaza. Un buen estudiante noble en nuestra Edad Media tendría que aprender a manejar la espada. De nuevo, una mala idea para nuestros tiempos. Estudio al que don Juan Manuel añadió los libros, algo que a muchos en su tiempo podría parecer una extravagancia, como se lo parecía a los contemporáneos de Plotino el que no practicase la pederastia con sus alumnos, con lo que ya sabemos qué tenían que hacer los buenos alumnos en determinadas épocas y escuelas de la antigüedad y el Renacimiento. Y aún hay quien subraya, con razón o sin ella, que en la escuela de Alcuino hay demasiado besuqueo. Un buen estudiante hoy día es una cosa bastante contradictoria, porque el sistema es bastante contradictorio. Por un lado, tiene que saberse las fases de la producción dramática de Valle-Inclán, la lista de características de la narrativa de Valle-Inclán, según el libro de texto, y otras cosas a las que el propio Valle-Inclán no sabría responder. Por otro, tiene que ser feminista, antirracista, y no perdamos innecesariamente el tiempo. Todo lo contrario de lo que era Quevedo, otro autor del que no solo tienen que saberlo todo, sino cuya obra tienen que ser capaces de diferenciar, como expertos connoisseurs, de todos los demás poetas que fueron sus contemporáneos, y todo a base de una lista, una listilla o cuadrito de características heredado de Lázaro Carreter. Pero al mismo tiempo que tiene que ser una mente programada que acepte las listas de características como el credo y sienta lo que el Estado considere que tiene que sentir, en las programaciones hay una gran cantidad de criterios de evaluación basados en psicologismos, como aprecia al Quijote, valora la lectura. Tiene que ejercer, además de todo esto, el pensamiento crítico. Esto, en Cuba o la República Bolivariana de Venezuela, o las aulas de la Complutense de Madrid, que se han ido convirtiendo en sucursales de estas naciones, de estos estados, no revestiría ningún problema de definición. Pensamiento crítico sería el pensamiento castrochavista. Sin embargo, quien gobierna es la socialdemocracia, que parece pretender el pensamiento crítico de una manera más seria, la procedente de Kant, quien llama a deshacerse de la minoría de edad y a pensar por uno mismo. Obviamente, esto entra en contradicción con todo lo anteriormente expuesto, e incluso podría argumentarse que con la idea misma de educación, desde una larga tradición anárquica que va de Tao Yuanmin a Abdul Karim Josso, antes conocido como Gustave-Henri Josso. Josso, el autor del feto recalcitrante. Pero sin necesidad de recurrir a esta larga estirpe de anárquicos, cualquiera puede ver la inexorable contradicción entre el pensamiento crítico y la asignatura de pensamiento crítico
que han propuesto muchos y muchas veces. Es perfectamente asimilable a la paradoja del mentiroso de Epimenides de Creta. Solo podrían aprobar quienes no siguieran el programa y pensaran por sí mismos, pero al no haber seguido el programa, no podrían aprobar. Aún así, este primer problema palidece ante el segundo, que es: ¿no podría el Estado ahorrarse el dinero de las becas ahorrando o gastando mejor el dinero en pasos previos al momento de su concesión? Dicho de otro modo, la desigualdad que las becas intentan paliar ¿no es consecuencia directa de la mala gestión del Estado? Repasemos el camino para ver dónde el Estado no solo ha fallado en remediar la desigualdad, sino que la ha creado. Empecemos por el nacimiento, ese momento en el que todos los hombres son iguales y es la última vez que lo son, según una frase que he visto atribuir en español a Lincoln y que dudo mucho que pronunciara. Tengo graves reservas tanto filológicas como filosóficas. Lincoln fue siempre muy cuidadoso con las palabras. No decía que los hombres hubieran nacido iguales, sino que han sido creados iguales. Así lo encontramos tanto cuando habla en público en Gettysburg, como en una carta de 1855 a George Robertson, donde decía: «No somos lo que hemos sido. Cuando éramos los esclavos políticos del rey Jorge y queríamos ser libres, llamamos a la máxima de que todos los hombres son creados iguales una verdad autoevidente. Pero ahora que hemos engordado y hemos perdido el miedo a ser esclavos nosotros mismos, nos hemos vuelto tan ambiciosos de ser amos que llamamos a la misma máxima una mentira autoevidente. El 4 de julio no se ha agostado, sigue siendo un gran día para encender petardos». Bueno, en realidad le pone tres signos de exclamación a esto de para encender petardos. Pero no podía proclamarse una mentira autoevidente sin torcer las palabras. El senador esclavista de Carolina del Sur, James Henry Hammond, decía: «Repudio como ridículamente absurdo ese muy loado pero nunca acreditado dogma del señor Jefferson de que todos los hombres han nacido iguales». Es, en efecto, una mentira autoevidente que todos los hombres nazcan iguales. Así lo dice nuestra concepción arenal en la cuestión social. No será necesario esforzarme para probarte que los hombres no nacen iguales. Ves hermanos que reciben la misma educación y se hallan en idénticas circunstancias ser diferentes, si no ya del todo opuestos. Uno es tímido, osado el otro. Este es sensible y cariñoso, aquel despegado y duro. En los entendimientos no existe menor diferencia. Desde el estúpido hasta el hombre de genio hay una escala con gran número de gradaciones. Y aun en personas cuya capacidad puede llamarse equivalente, las aptitudes son muy diversas. Uno tiene habilidad para obras mecánicas, otro disposición para las artes, el de más allá aptitud para las ciencias. En estas grandes divisiones hay subdivisiones y variedades numerosísimas. En las artes, el pintor no es músico, en las ciencias el naturalista no es matemático y en los trabajos manuales, aunque es más difícil educarse y menos necesaria la disposición especial, habrás notado que hay muchas. Pero es que eso no es lo que dijo Jefferson. Jefferson toma la idea de Filippo Mazzei, de quien traduce en 1774 estas palabras: «Tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti». Tutti gli uomini sono per natura ugualmente liberi e indipendenti. Estas son las palabras de Filippo Mazzei, que están en el origen del preámbulo de la Declaración de Independencia, aunque muchos han intentado negarlos. Un gran defensor de Mazzei fue Kennedy, que quería hacer valer el ascendiente, el prestigio de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes católicos, como él lo era. Está ya legalmente aceptado que es Filippo Mazzei el autor de esta idea, y su formulación original es así: sono per natura ugualmente liberi. No se dice aquí nada de nacer. Estas palabras también fueron adoptadas por Thomas Paine en Common Sense de 1776.
El mismo año en que Jefferson le dio en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la unánime declaración de los 13 Estados Unidos de América, la forma todos los hombres son creados iguales. Nada de nacer, son creados iguales. Lo que no necesariamente exige una interpretación deísta, ya que siempre podemos entender crear según el verbo griego phio, de donde viene nuestra física, sin ser necesario inferirle una metafísica, aunque la declaración no se quedaba en la naturaleza, sino que veía como autoridad última al Dios de la naturaleza. Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuya representación más conocida es el lienzo de Jean-Jacques François Le Barbier el Viejo, dice: todos los seres humanos nacen libres en dignidad y en derechos. Como sería mentira decir que nacen iguales, han tenido que añadir que es en dignidad y en derechos. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esos derechos son la medida y el origen de la igualdad, en tanto que en la Declaración de Independencia los derechos son concedidos por el Creador. Esa palabra en masculino ya deshace la ambigüedad del primer periodo del artículo, que consentiría una interpretación espinosista de Dios o la naturaleza, toda vez que los intérpretes de Spinoza discuten eternamente el sentido de ese O. Pero al eliminar tanto a Dios como a la naturaleza, el fundamento filosófico de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano queda en unos cuantos diputados de la Asamblea Nacional Francesa, lo cual resulta un poco endeble para establecer principios universales. La historia de ese artículo nos la da el Monitor Universal de París. El título nuevamente nos recuerda al vasco que entra en una librería y pide un mapamundi de Bilbao. Muchos miembros insistieron en que se añadieran al preámbulo estas palabras: en presencia del Ser Supremo. Otros contestaron que como el Ser Supremo está en todas partes, no hacía falta decirlo. El obispo de Nimes, dijo que en efecto era una afirmación trivial, pero que tratándose de leyes estaría bien ponerla. El señor de Roquefort, Jean-Joseph Mougin, que defendería la Orden de Malta, las garantías procesales, la libertad de prensa, y participaría en el traslado de las cenizas de Voltaire a Santa Genoveva, y Joseph Michel Pellerin, que sería encarcelado por defender a las carmelitas, justificaron poner al Ser Supremo al frente del código porque así se había hecho en Roma, Rusia y los Estados Unidos. Así se redactó un preámbulo muy largo y muy bonito que mencionaba al Ser Supremo, pero Antoine Balthazar Joseph d'André dijo que no era una declaración de deseos lo que habían venido a hacer allí, y que había partes que no se entendían. Este fue el juicio de d'André. Target redactó uno más esquemático que hablaba de la naturaleza, que el obispo de Langres pidió cambiar por el autor de la naturaleza. Y aquí llega lo que imagino que muchos no se esperaban, pero que si dábamos por seguro, quienes consideramos que el artículo es una... si aceptamos que el artículo, yo así lo veo, es una chapuza, pues es algo que dábamos por seguro que ocurriría. Al menos el artículo en la forma en la que ha pasado en la historia. Esto no es una sorpresa para mí, quizá para quien haya seguido la historia hasta aquí, sí. Dice el Monitor Universal de París. Aquí nos va a revelar por qué se quedó como está. El señor arzobispo de Aix y otro orador terminaron la discusión. El primero habló con elocuencia, el segundo con una prolijidad que aburrió a las galerías, sobre todo cuando dijo que la sociedad comenzaba con la madre y el hijo. Las tribunas y las galerías se vaciaron. Entonces el señor de Mortemart observa que la sesión es irregular. El reglamento dice que debe ser pública y las galerías están desiertas. La hora estaba muy avanzada y sin embargo la asamblea no tenía todavía ninguna idea fija. El señor Mounier la hace salir de su letargo presentando los artículos siguientes. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Termina diciendo el Monitor
que estos artículos fueron adoptados. Así se quedó, pues, la versión francesa del Aserto de Mazzei. No sabemos si por influencia francesa trabucó creados por nacidos Frederick Douglass en una conferencia en Glasgow en 1846. En todo caso, los editores lo señalan siempre como un descuido o despiste de Douglass. En 1945, Ho Chi Minh adoptó como verdades innegables tanto el creados como el nacidos de sendas declaraciones, la americana y la francesa, en su proclamación de independencia de la República Democrática de Vietnam. Pero, asombrosamente, lo que estaba bien para Ho Chi Minh era demasiado fideísta para la ONU, para la Organización de las Naciones Unidas, que se quedó solo con el nacidos en su Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es evidente que por extenuación y cansancio en una sola sesión parlamentaria resultó lo que Antoine Balthazar Joseph d'André quería evitar: una imprecisa manifestación de deseos, como denunció en el siglo siguiente Pierre-Joseph Proudhon en ¿Qué es la propiedad? Bueno, ya sabemos, la respuesta es un robo, la propiedad es un robo. La ley, dice Proudhon, la ley, se decía, es la expresión de la voluntad del soberano, así que debajo de una monarquía, la ley es la expresión de la voluntad del rey. En una república, la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. Aparte de la diferencia en el número de las voluntades, los dos sistemas son perfectamente idénticos. De una parte y otra, el error es igual, a saber, que la ley es la expresión de una voluntad, en tanto que debe ser la expresión de un hecho. Sin embargo, seguíamos buenos guías, se había tomado al ciudadano de Ginebra por profeta y el contrato social por Alcorán. La preocupación y el prejuicio se muestran a cada paso debajo de la retórica de los nuevos legisladores. El pueblo había sufrido una multitud de exclusiones y de privilegios. Sus representantes hicieron por él la declaración siguiente: todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. Declaración ambigua y redundante. Los hombres son iguales por la naturaleza, es decir, que todos tienen la misma talla, la misma belleza, el mismo genio, la misma virtud. No. Es pues la igualdad política y civil la que se ha querido designar. Entonces bastaba decir, todos los hombres son iguales ante la ley. Pero, ¿qué es la igualdad ante la ley? Ni la Constitución de 1790, ni la de 1793, ni la Carta otorgada, ni la Carta aceptada la han sabido definir. Pero mejor habríamos de decir que el texto legislativo se deshace bien pronto de su preámbulo, como Cartesio en su discurso del método. No he dicho que ha terminado de hablar Proudhon. Soy yo el que dice que habríamos de decir que el texto legislativo se deshace bien pronto de su preámbulo, como Cartesio en su discurso del método empieza al menor descuido a meter frenéticamente suposiciones y ocurrencias que no son en absoluto claras y distintas, y como Parménides reconoce que el ser es, pero que hay que buscar otra vía para poder disertar, como pretende y como hizo, sobre la naturaleza. ¿Qué quiere decir que todos los hombres sean creados iguales? Ofrece pocas dudas al hombre cultivado de hoy, como tampoco las ofrece el que, según la Biblia, fueran creados, varón y varona, dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios, por más que en otros tiempos, y sin duda en los mitos que reaprovechan las Escrituras, estas palabras tuvieran interpretaciones restrictivas y, a nuestros ojos, absurdas, que llevarían a pensar que Dios tiene 2 brazos y 2 piernas, tiene sexo, tiene barba, tiene trastorno bipolar, es blanco o hermafrodita. Habría que leer de una manera por completo viciosa y torticera las palabras de Jefferson para tomar sostenemos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador con ciertos derechos inalienables entre los cuales están la vida, la libertad y la persecución de la felicidad, e interpretar que en estos derechos caben la pena de muerte, la esclavitud, la segregación racial y las prisiones y los trabajos forzados, y que han de darse los esclavos felices, como la ópera de Juan Crisóstomo Arriaga.
Lincoln escribió a Joshua Speed que nuestro progreso en la degeneración me parece bastante rápido. Como nación empezamos por declarar que todos los hombres son creados iguales. Ahora prácticamente lo leemos como todos los hombres son creados iguales, excepto los negros. Cuando los no sé nada tomen el control, se leerá todos los hombres son creados iguales, menos los negros y los extranjeros y los católicos. Pero el hecho, hasta aquí Lincoln, el hecho es que la lectura que hacía el propio Jefferson, que compraba seres humanos y abusaba sexualmente de ellos, porque consideraba que se lo permitía el color de su piel, esa era la lectura del autor de esas palabras. Efectivamente, él consideraba que todos los hombres son creados iguales, menos los negros. La interpretación que ridiculiza Lincoln es la del autor. Algo comprensible porque al fin y al cabo lo de la igualdad no era una idea prestada, en realidad no era el autor. Era una idea prestada con la que se llenaba la boca, pero que no había partido de él. Me cuesta igualmente mucho convencerme de que sea de Benito Juárez el pensamiento de que el respeto al derecho ajeno es la paz, porque él respetó bastante poco el derecho ajeno. Ciertamente tampoco Lincoln se preocupó demasiado de extremar la coherencia con el respeto a la vida ajena ni con la defensa de la igualdad. Nosotros entendemos perfectamente lo que es la igualdad, y no estaban eximidos de hacerlo Jefferson y Lincoln. Otra cosa es que se hicieran los suecos o se llamaran andana. Lo que es claro es que no entendían lo que era la naturaleza, quienes, desentendiéndose del autor, creador o ser supremo, quisieron hacerla origen de la igualdad. La naturaleza ha dotado desigualmente al hombre frente a los animales y entre los propios hombres entre sí. Frente a los otros hombres, frente a los animales y frente a los otros hombres, como cuenta Protágoras en el diálogo de Platón, aunque refiriéndose solo a esta primera diferencia entre el hombre y los animales, y piensan también Jenofonte y Lucrecio a partir de Protágoras y del Protágoras de Platón. Para Cicerón, la naturaleza no es madre, sino madrastra, y esta idea la recogen Filón hebreo y Plinio el Viejo. Para Alfred Lord Tennyson, la naturaleza es roja en diente y garra. Todas las crueles y truculentas anécdotas que recoge cuidadosamente Iván Karamazov y cuenta a su hermano en el capítulo 4 del libro 5 de los hermanos Karamazov, hallan reflejo aumentado en la literatura biológica y médica. Veamos un ejemplo muy cercano en el tiempo y en el espacio. El artículo Ictiosis arlequín sobre un caso clínico de esta patología en Anales de Pediatría, volumen 80, número 4, a abril de 2014, página 263, obra de los doctores Olmos Jiménez, González Fernández, Valverde Molina y Díez Lorenzo, del Departamento de Pediatría del Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor de Murcia. Recién nacido pretérmino, 36 más 2 semanas de edad gestacional, hijo de padres consanguíneos en cuarto grado, con cariotipo 46XX, normal en amniocentesis, realizada tras detectar hipoplasia de hueso nasal en control ecográfico prenatal, semana 32, que al nacimiento fue diagnosticado de ictiosis arlequín. Alguien podrá decir que aquí ya hay algo que podría hacer el Estado, que la naturaleza es un tigre de papel, como repetían alegremente los maoístas, y que el hombre puede vencerla. El Estado puede prohibir y vigilar las relaciones consanguíneas, pero no es algo tan sencillo, ni es la causa de este caso clínico. Hijos de padres consanguíneos eran Miguel de Unamuno y Carl Philipp Emanuel Bach. Es sorprendente la lista de artistas y eruditos que han sido hijos de primos, por no hablar, por supuesto, de la aristocracia y las casas reales, donde es norma. De momento el Estado está muy lejos de poder proponer una eugenesia que vaya más allá de prohibir la consanguinidad, de prevenir la incompatibilidad del RH, de la esterilización, del aborto y de los cuidados que debería tener todo ciudadano no orientado a la reproducción, como
evitar la